Listo, jóvenes, el día de hoy nos toca revisar la semana número 3, ¿no? Nos toca básicamente hablar de los factores productivos. ¿Y qué son los factores productivos? Los factores productivos básicamente son elementos que nos van a ayudar a transformar todo lo que son insumos, materias primas, en productos terminados, en bienes y servicios, ¿no? Dentro de la economía, obviamente el factor de cambio vendrían a ser los factores productivos, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, ¿no? Aquí prácticamente la definición te lo está indicando todo, ¿no? En el tema de los factores productivos. ¿Y qué factores productivos tenemos nosotros o conocemos? Básicamente el factor tierra, el factor trabajo, el factor capital, el factor empresa y el factor Estado. En algunos textos te consideran la tecnología como un factor, pero ya actualmente ya se define como la tecnología como una inversión de capital. Entonces, esté considerado dentro de lo que es capital, ¿ya? Estos factores lo que van a hacer es prácticamente transformar, como dijimos, los recursos en bienes y servicios, ¿no? Su clasificación es tal cual como lo indica ahí, ¿no? La tierra y el trabajo tienen una clasificación originaria. ¿Por qué? Porque vienen directamente de la naturaleza, nosotros no intervenimos, ¿no? La tierra está ahí porque es parte de la creación. El trabajo viene de nosotros mismos, ¿no? Básicamente de nosotros como seres humanos. El capital viene a ser derivado de la tierra y el trabajo. La acción del trabajo sobre la tierra genera capital, por eso que capital tiene una clasificación de derivado. La empresa, la gestión empresarial es un organizador que depende básicamente del emprendedor que somos nosotros, ¿no? ¿Qué organizamos? Justamente todos los factores productivos que acabamos de mencionar. La tierra, el trabajo, el capital y también el Estado, ¿no? ¿Con qué finalidad? Generar rentabilidad, ¿no? El Estado, ya básicamente hemos revisado o vamos a revisar más adelante, que es un organismo regulador, básicamente. ¿Por qué? Porque da las normas, ¿no? Las reglas, ¿no? Las leyes para que la actividad empresarial se pueda manejar en forma normal, ¿no? Cumpliendo la ley. ¿Qué características tiene? La tierra es pasivo porque obviamente sobre él se genera valor, ¿no? Sobre él se genera valor. Y el trabajo es activo porque es el que genera la acción sobre la tierra para generar valor. El capital, si lo vemos por el lado del tema monetario, vendría a ser un elemento auxiliar, ¿no? Con la finalidad de transformar, como dijimos, la tierra y el factor trabajo, ¿no? En la empresa es el emprendedor, ¿no? El organizador, ¿no? La persona, en realidad, la gestión empresarial que transforma organiza estos factores de producción para generar rentabilidad. Y el Estado es estabilizador, básicamente, ¿no? A través de las leyes, las normas y los organismos reguladores, ¿no? Genera este tipo de supervisión, entre comillas. ¿Cuál es la retribución? La tierra te puede generar, si lo utilizas como digamos, quieres alquilarlo, por ejemplo, tu departamento, tu casa, tu chacra, ¿no? Algún terreno baldío que tienes, lo quieres alquilar, te genera una renta, ¿no? Te genera una renta, ¿no? O en todo caso lo vendes, que también te genera una renta, ¿no? El trabajo, básicamente la retribución por la acción física o mental del ser humano, se retribuye a través de los organismos o elementos productivos, las unidades de producción, en el salario o el sueldo. El capital también genera una retribución porque una vez que es invertido, genera intereses, ¿no? Lo puedes invertir en un negocio, lo puedes invertir en un proyecto, lo puedes invertir en el banco, ¿no? Te va a generar un valor. Y esa retribución es interés. La empresa genera utilidad, porque nosotros como empresarios, ¿no? Empresarios, cuando hablamos en tono general, porque puede ser jovencitos que pueden generar un emprendimiento y lo hacen con la única finalidad de generar una rentabilidad. ¿Sí o no? Nadie genera un negocio o un emprendimiento si no va a ganar, ¿no? No tendría sentido, ¿no? Entonces, obviamente nosotros cuando hacemos una actividad que genere una retribución, estamos generando una empresa, un emprendimiento, ¿no?
Y eso lo podemos ya hablar en otras ligas, a las grandes empresas que tenemos en el Perú y en el mundo, ¿no? Buscan rentabilidad, utilidades. El Estado, la retribución que tenemos del Estado es básicamente los tributos, ¿no? Que vamos a ver más adelante, que son los impuestos, tenemos las contribuciones y tenemos las tasas, ¿no? Que vamos a verlo con más detalle más adelante, que obviamente este tipo de tributos sirven para, como ustedes ya saben, a generar obras públicas, llevar ayuda social, pagar la deuda externa, también nos sirve para poder pagar el sueldo del Estado o la burocracia, si lo quieren decir ustedes, etcétera, etcétera, etcétera. Del sector público, obviamente, ¿no? ¿Qué más? Bueno, el factor tierra, como ya dijimos, es la naturaleza, ¿no? Está compuesto por todos los elementos que nos rodean, básicamente el medio geográfico, ¿no? Todo lo que vemos, el aire, el agua, la tierra, todo ese elemento, básicamente factor tierra, ¿no? Que está alrededor nuestro, ¿no? Obviamente nosotros, como seres humanos, lo que hacemos es eh, tomar de la naturaleza los recursos que vamos a transformar para satisfacer, para crear bienes y servicios, con la finalidad, como ya dijimos en la economía, de satisfacer nuestras necesidades que son ilimitadas. Ahora, ¿los recursos son ilimitados? No, son recursos limitados, ¿no? ¿No? El agua, la tierra, los minerales, todo lo que ofrece la tierra es limitado, ¿no? Ya no podemos hablar de ilimitados, ¿no? Antiguamente nos decían en el colegio el agua, el aire es ilimitado. No, ahora yo creo que ya no podemos decir que no con toda seguridad eso, ¿no? Las fuentes hídricas de agua potable en el mundo se han reducido bastante, ¿no? Por el calentamiento global, por la contaminación ambiental, por la depredación de los recursos indiscriminadamente. Entonces ya no podemos hablar de recursos hídricos ilimitados, sino ya limitados. Del aire, igual, ¿no? El aire ya no es la misma hace 30, 40 años, ¿no? Ahora es un aire que está con carga contaminante por toda la actividad industrial que nosotros generamos. Si bien hay políticas ambientales a nivel mundial, todavía no logran revertir ese tipo de situación y eso justamente lo que vemos ahora, que en 100 años la temperatura mundial ha subido entre 1 o 2 grados, lo cual es muy perjudicial para el medio ambiente y para nosotros mismos, ¿no? Porque todo el ecosistema cambia, ¿no? Entonces, el óptimo aprovechamiento de los recursos debe ser en forma equilibrada, ¿no? Obviamente tiene que haber una gestión ambiental, ¿no? El Perú está inscrito a organismos internacionales. Obviamente, algunas empresas internacionales no la respetan. En el caso de Repsol, que ustedes ya han visto, lo que pasaba hace un par de años. Entonces, el factor tierra es muy importante, ¿no? ¿No? ¿Qué más podemos decir? A ver. Luego del factor tierra seguimos avanzando, ¿no? Obviamente buscamos la economía de los recursos y justamente lo que estamos hablando, ¿no? Ese equilibrio que debe existir entre la depredación de los recursos y el medio ambiente, ¿no? La huella ecológica que deja el ser humano sobre cada tipo de recurso que explota, obviamente es una huella que genera un cambio, ¿no? Climático en el mundo, ¿no? Ya lo hemos visto en el tema de los trabajos de los plásticos, vemos en los océanos Pacífico, por ejemplo, hay una isla gigante de plásticos, que todos los plásticos que van al mar se van a una zona en el centro del Pacífico, prácticamente es una isla de puros desperdicios plásticos, y ustedes saben que el plástico no termina de poder diluirse, entre comillas, en 100 años, por lo menos, ¿no? ¿No? Y sabemos que el plástico es un derivado del petróleo, de los polímeros del petróleo. Entonces, todo eso obviamente genera pues un tema de depredación y sobreexposición, ¿no? Del medio ambiente, ¿no? Entonces, ahí nosotros tenemos que ir pensando en cómo poder ayudar al medio ambiente, ¿no? Recogiendo la basura, no tirándola a la calle, ¿no? Evitando pues generar quemas indiscriminadas, todo lo que ustedes ya conocen y que obviamente pasa en la realidad, en el día a día de nosotros. Nosotros podemos ir ayudando al mundo haciendo ese tipo de acciones, ¿no? Sobre todo que ustedes son jóvenes, ahí deben tomar bastante hincapié ese punto.
Entonces vemos los recursos renovables y no renovables, como lo dijimos. Actualmente, obviamente, tú puedes ver la situación o la enseñanza actual, que básicamente tenemos algunos recursos renovables, pero no se renuevan con la facilidad que se hacían antes, ¿no? Hablamos del agua potable, en realidad, de agua dulce, ¿no? Hablamos de las plantas o los medios, los ecosistemas. Una vez que el hombre pasa por los ecosistemas y los depreda, es bien lenta la recuperación, ¿no? Entonces, obviamente eso está pegando muchísimo, ¿no? No solamente en el tema de la flora, sino también en la fauna. Creo que va más de una centena de animales que se han extinguido o están extintos por la acción del hombre, ¿no? Los recursos no renovables, obviamente sabemos muy bien aquellos que obviamente tienen una capacidad limitada. Pues no creo que son básicamente las fuentes fósiles de energía como el petróleo, ¿no? El carbón, ¿no? Y los minerales, ¿no? Que en algún momento se van a acabar. Por eso que ahora se está utilizando o se está llevando muchísimo la utilización de litio, ¿no? Que sería el oro del futuro, el oro azul, le dicen, ¿no? Entonces, aparte también de políticas ambientales como el uso de la energía solar, la energía eólica, ¿no? Que también sería una alternativa, ¿no? Para poder generar fuentes de energía, ¿no? El factor trabajo, básicamente, como ya dice su nombre, y ya lo acuerdo que lo conversamos al inicio, viene a ser la actividad física o mental que genera el ser humano, con la finalidad de poder crear, producir bienes y servicios. Y la finalidad siempre va a ser satisfacer las necesidades ilimitadas del ser humano. Ya sabemos, ya lo conversamos en la clase número 1 o 2, si no me equivoco, que el ser humano tiene infinidad de necesidades, ¿no? Infinidad de necesidades. Y cada necesidad va a ir apareciendo en cualquier momento, ¿no? Y depende muchísimo también del avance tecnológico del ser humano, y eso va a ir seguir siempre multiplicándose, ¿no? Entonces nosotros, como los recursos son limitados, tenemos que satisfacer ciertas necesidades y otras no. Y ya ahí hablamos básicamente del costo de oportunidad, si no me equivoco, ¿no? Es un trabajo, ya dijimos que es un factor originario, porque viene de nosotros mismos, nadie lo crea, viene de nosotros como seres humanos, el generar trabajo o generar valor, ¿no? Para satisfacer nuestras necesidades es parte de nosotros. Ustedes en algún momento se están preparando para incursionar directamente en el mundo laboral, aplicando las herramientas o los conocimientos y desarrollando competencias en la carrera que ustedes están postulando. Habrán médicos, ingenieros, economistas, psicólogos, administradores, contadores, financistas, etcétera, etcétera, ¿no? Y cada uno de ustedes genera en su momento valor, ¿no? Obviamente, y ese valor que va a generar se va a traducir en dinero, ¿no? Básicamente, ¿no? El factor trabajo tiene una clasificación o tiene varias clasificaciones, ¿no? Por ejemplo, puede haber un trabajo manual. El trabajo manual básicamente es físico, pues, ¿no? ¿No? El trabajo manual básicamente puede ser, como dice su nombre, la utilización de las manos para hacer una actividad X, ¿no? Y generar valor. Por ejemplo, ahí pueden ver unas personas que están, si no me equivoco, taladrando, ¿no? Es un trabajo eminentemente manual, pero no es el único. Podemos encontrar personas, por ejemplo, el jardinero, el gasfitero, el electricista, el mecánico automotriz, ¿no? Eh, el personal de limpieza de las calles, ¿no? Todos son trabajos manuales porque utilizan, como digo, las manos, ¿no? Así de simple, ¿no? Por lo general son actividades repetitivas, ¿no? Y obviamente que se van haciendo siempre en forma continua. El albañil, también podríamos decir pintor, ¿no? Son trabajos manuales, ¿no? Hay algunos trabajos manuales que obviamente son muy simples y hay otros que son más complejos, que necesitas una capacitación para hacerlo, ¿ya? Entonces, pero en este caso el trabajo manual básicamente es utilizando las manos, ¿no? Básicamente una actividad física que debes realizar. En el tema intelectual, obviamente aquí sí necesitas una capacitación, ¿no? Porque ese trabajo intelectual significa que te preparas para adquirir conocimientos y desarrollar competencias a un perfil determinado dentro de las ciencias en la sociedad, ¿no?
específicamente una carrera profesional, ¿no? Una parte de la ciencia. Por ejemplo, el médico, ¿no? El médico básicamente tiene que desarrollar competencias y adquirir conocimientos para poder, ¿no? Presentarse a la sociedad como médico, ¿no? Entonces, obviamente, este señor va a tener que invertir muchísimos años de su vida, como creo, si no me equivoco, son 10 años, ¿no? Para poder ser el médico que él está esperando, ¿no? Igual el ingeniero, 5 años, el doctor, perdón, el docente, el psicólogo, el administrador, ¿no? El contador, básicamente estudian una carrera y se preparan para desarrollar ciertas competencias, cierto perfil para poder incursionar en el mundo laboral, ¿no? Pero necesitas ese conocimiento. No lo puedes aplicar directamente. Yo no le puedo decir a una persona ahorita, a un ingeniero, recétame una medicina, porque él no tiene ni idea de cómo, qué tipo de dosis tiene que darte o qué tipo de medicina tiene que recetarte para tratar la dolencia que tienes, ¿no? Así como a un médico no le puedo decir, diséñame una estructura, ¿no? De una casa con tanto kilogramos de soporte, ¿no? Él no va a tener ni la menor idea de cómo lo va a hacer, porque no tiene los conocimientos. Entonces, el trabajo intelectual te capacita, te desarrolla competencias para poder desempeñarte en un área de la ciencia, ¿no? Ese es el trabajo intelectual. Otra forma de clasificación es básicamente la empresa o institución, ¿no? Por ejemplo, en el caso de lo que es el director, podemos indicar acá que desarrolla ciertas competencias, ¿no? Ciertas competencias para poder adquirir ese tipo de habilidades que te va a ayudar a gerenciar. ¿Qué significa gerenciar o gestionar? Significa, como dijimos, el emprendedor es utilizar los recursos que tiene a la mano, que es el factor trabajo, tierra, capital, ¿no? Los organiza de tal forma de generar una rentabilidad, ¿no? Generar una utilidad a la organización, ¿no? Obviamente son personas, ¿no? Que tienen han desarrollado muchísimas competencias con la finalidad de poder dirigir grupos de personas. Ahí está el liderazgo, la empatía, la asertividad, la resiliencia, ¿no? El trabajo en equipo, etcétera, el liderazgo, etcétera, etcétera, ¿no? Es el trabajo director. Y el ejecutor son aquellas personas que ejecutan el plan que diseña el director, ¿no? Básicamente, que diseña el director, ¿no? En este caso, obviamente, el ejecutor abarca pues todo ese tipo de actividades que diseña el director. Por ejemplo, un plan de ventas. El plan de ventas que diseña el director abarca pues vender a nivel nacional. La parte ejecutora sería el equipo de ventas que se desplaza a todas las zonas del Perú para poder vender los productos o servicios que se está ofreciendo, ¿no? Entonces, el ejecutor es prácticamente la parte ejecutora, la parte que realiza lo que diseña el director, ¿no? Cuando hablamos de un trabajo dependiente cuando específicamente la persona que genera valor a través de su esfuerzo físico o mental tiene una relación de dependencia con un empleador. O sea, hace el trabajo para una empresa o para una persona, ¿no? Quizás sus padres, por ejemplo, la mayoría de ustedes trabajan con una empresa, ¿no? Trabajan de lunes a viernes, quizás hasta sábado, de 9, 8 de la mañana hasta 5, las 6, 5, 6 de la tarde, quizás en horarios rotativos, mañana, noche, tarde, noche, etcétera. Con una empresa le pagan en forma mensual, le pagan en una cuenta bancaria, tiene derecho a vacaciones, trabaja 8 horas por día, tiene derecho al seguro vida ley, tiene derecho a aportar al FP, tiene el deber de pagar la quinta categoría, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene derecho a gratificaciones 2 veces al año, a compensación de tiempo por servicio, etcétera. Es un trabajo dependiente mayormente, ¿no? Puede ser público o privado. O sea, trabajar para una empresa privada, por ejemplo, Bacus, o a trabajar directamente para una empresa pública. Puede ser el Banco de la Nación, el Ministerio del Ambiente, ¿no? El Ministerio de Trabajo, ¿no? ¿Te das cuenta? Ese significa trabajo depende de alguien.
El trabajo independiente son aquellos trabajadores que realizan actividades que no tienen una relación de dependencia con el empleador. Básicamente hacen trabajos periódicos donde la relación solamente es por el periodo que se va a dar el producto o servicio, ¿no? Por ejemplo, el cafetero. El cafetero es un profesional independiente. ¿Por qué? Porque solamente me viene a hacer el servicio cuando yo lo llamo, ¿no? Algo está mal en mi grifería, ¿no? Hay una fuga de agua, entonces llamo al cafetero, el cafetero viene, evalúa el problema, ¿no? Me indica qué es lo que necesita y cuánto va a costar su mano de obra, me dice cuánto tiempo lo va a hacer, quizás en un día, me va a cobrar 300 soles. Ok, viene, realiza el trabajo y se va, ¿no? Le pago y se va. Ya no más, hasta que vuelva obviamente a llamarlo cuando se presente otro tipo de inconveniente dentro de mi casa. Así es igual el electricista, el pintor, ¿no? Son trabajadores independientes, el albañil, ¿no? Obviamente mayormente son trabajos manuales, pero no necesariamente. También podemos encontrar consultores, profesionales, asesores, ¿no? Que específicamente trabajan en forma independiente, pero solamente en casos puntuales, ¿no? ¿Correcto? Entonces, un asesor o consultor puede ser una persona que brinda asesoría en una determinada materia que conoce. Por ejemplo, ¿no? Imagínate que estamos en una empresa de Bacus, ¿no? Una gran empresa, ¿ya? Y tiene 100 trabajadores en su planilla, ¿no? Dentro de la parte operativa, en las líneas de producción de cerveza, ¿no? Y la ley indica que ese grupo de trabajadores debe pasar capacitaciones regularmente por un ingeniero de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Obviamente Bacus quizás no tiene ese personal en planilla dentro de su empresa y llama a una persona externa, un consultor. Ese profesional está capacitado porque es ingeniero en seguridad y salud del trabajo a poder dar esa charla, ¿no? Durante un determinado número de días, certificar a la empresa y de eso recibir un pago por la empresa y de ahí se va, ¿no? Esa es básicamente la relación. Viene, hace su trabajo, genera la charla, genera los certificados, cobra 5,000 soles por eso, el trabajo de una semana y después adiós, ¿no? Ese señor no tiene derecho, pues, a pago de CTS, no tiene derecho a gratificaciones, no tiene derecho a vacaciones, no tiene seguro vida ley, etcétera. Básicamente, viene a hacer un trabajo, lo realiza en un tiempo determinado, cobra su cheque y se va, ¿no? Obviamente, ¿cómo sustenta el pago? A través de recibo por honorarios. El recibo por honorarios es un documento tributario que certifica que el servicio que se está haciendo está regulado por la ley, ¿no? Y ese es el recibo por honorarios, ¿no? Ese es básicamente el, el sello del trabajador independiente. Según la especialización, ¿no? Podemos indicar aquí que según la especialización puede ser el trabajo simple, ¿sí? El trabajo puede ser muy simple, ¿no? Según la especialización. Por ejemplo, que ustedes ven ahí el personal de limpieza, no necesitas una capacitación de un mes para hacer limpieza, ¿no? Yo creo que una pequeña inducción de un par de días es suficiente para que tú sepas cómo debes realizar las labores de limpieza en un área determinada, ¿no? Para eso hay empresas que son como Alteliza, que son empresas que se encargan en limpieza, ¿no? Pero el trabajo es muy simple porque el trabajador simplemente una inducción un par de días, quizás un día, y ya está listo para hacer, ¿no? Su trabajo, ¿no? Otro ejemplo sencillo podría ser el reciclador, ¿no? Básicamente una inducción de horas para que sepa cómo poder separar el material de lo que se puede reciclar. Puede ser también el jardinero también, ¿no? Quizás no sea en una hora, pero quizás es un par de días, lo capacitas para que pueda generar el tema de lo que es la jardinería, ¿no? Hay otros trabajos mucho más especializados que no son simples, ¿ah? Ahorita vamos a ver, ¿ya? Pero los simples, ustedes deben tener presente que son los que no necesitan una mayor capacitación, una pequeña inducción, el trabajo es sencillo, por lo general es manual, ¿no? Digitar,
Digitar también podría ser una forma, ¿no? Le enseñas a digitar rápidamente lo que lee y lo escribe, y con la práctica lo aprende, ¿no? Cuando hablamos de qué es calificado, ¿no? Cuando obviamente comprende actividades físicas o mentales, ¿no? En realidad, no solamente el trabajo calificado puede ser mental. Un médico, por ejemplo, es un trabajo calificado. ¿Por qué? Porque una persona, que esa persona es la que ayuda a las personas que tienen un problema en todo el cuerpo, físicamente, fisiológicamente, evalúa el estado de la persona porque este señor está capacitado para poder saber cómo se desenvuelve tu organismo, ¿no? Entonces el médico es un trabajo calificado y por eso dura 10 años su carrera, aproximadamente, creo yo, ¿no? Otro es ingeniero civil, ¿no? No voy a mandar pues a un pintor a que me construya o me diseñe una casa, porque no va a tener ni la menor idea de cómo generar las columnas, generar las bases, ¿no? La resistencia, ¿no? Etcétera, etcétera. Todo tiene obviamente un cálculo, ¿no? Es un trabajo calificado, pero por lo general mental. Pero puede haber un trabajo calificado físico, sí, también. Por ejemplo, ¿no? La persona que trabaja en maquinaria pesada no es cualquier persona. La persona que trabaja en maquinaria pesada tiene que ser una persona que haya estudiado, ¿no? Aquellas personas, por ejemplo, que estudian en TechSoup, ¿no? Que se especialicen en maquinaria pesada, estas personas trabajan, cuando terminen la carrera, van a trabajar directamente en el mantenimiento, desarme de maquinaria pesada y su remuneración es bastante alta. ¿Por qué? Porque está tomando equipos o motores o partes de millones de dólares, ¿no? Y no cualquiera lo puede tomar, sobre todo si quiere hacer mantenimiento de equipos Caterpillar, ¿no? Entonces, el trabajo físico también puede ser calificado. El pintor, cualquiera no va a pintar, pues, ¿no? Un pintor, pues obviamente estamos hablando de un pintor, pues, de cuadros que de grandes de pintores, pues, de la historia, ¿no? Picasso, Van Gogh, etcétera, ¿no? Ellos han sido un trabajo físico, pero con un conocimiento para poder plasmar sus ideas, su visión en un lienzo, ¿no? Utilizando los colores, la técnica, etcétera, etcétera, ¿no? Es un trabajo físico, pero también tiene que haber estudiado, tiene que haberse capacitado, por supuesto que sí, ¿no? Entonces, ese es un trabajo calificado, ¿no? ¿Me deja entender? Entonces, ese es bien, 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 bien importante, ¿no? El trabajo, por ejemplo, el actor también es un trabajo calificado físico. ¿Por qué? Porque ellos, a través del esfuerzo físico de interpretar un personaje, ellos muestran, ¿no? Transmiten a través de sus emociones la obra que quieren que llegue a ustedes, ¿no? Pero para ser actor tiene que haber estudiado arte escénico, manejo de escenario, liderazgo, o sea, tienen que haber estudiado, no puede ser cualquier persona improvisada, ¿no? Entonces son trabajos calificados, ¿no? ¿Me dejo entender? Esa es la diferencia entre el trabajo calificado y el trabajo simple, ¿ok? ¿Qué más? Tenemos, bueno, la productividad del trabajo es muy sencillo, ¿no? La productividad, ya creo que lo vimos la semana pasada, ¿no? La productividad viene a ser la relación entre la producción y los recursos utilizados. ¿Y cuáles son los recursos utilizados? Justamente los factores de producción que estamos revisando. La tierra, el trabajo, el capital, la gestión empresarial, el Estado, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Obviamente la productividad genera competitividad, porque si yo veo un país o una empresa que es más competitiva que otra, es porque obviamente ha sabido manejar la productividad, ¿no? En el caso de ustedes, por ejemplo, ¿no? Digamos, ustedes se preparan para el primer examen, van a tener un primer examen en unas semanas, supongo, ¿no? Si ustedes estudian de las 8 horas y estudian 5 horas, pero bien estudiadas, su productividad va a ser alta. ¿Por qué? Porque si 5 horas han estudiado o 8 horas que tienen disponibles, entonces 5 sobre 8 yo creo que es más de 50%, 60%, hasta 70% de productividad, ¿no? Vendría a ser las horas sobre los recursos, ¿no? La productividad sobre los recursos, ¿no? Entonces, ¿nosotros podemos aplicarlo a nuestra vida diaria? Por supuesto que sí. ¿Cuál es la cantidad de cosas o actividades que puedes hacer en un día? Hoy ayudo a mi mamá, limpio mi cuarto, limpio las ventanas, barro las escaleras, baldeo el patio, eh, voy de compras. Prácticamente hago muchísimas tareas en un día, pero el recurso es 8 horas o 9 horas, pero los optimizas al máximo.
porque has logrado hacer más cosas en un corto tiempo. Y mientras más cosas puedas hacer en un periodo de tiempo, mayor va a ser tu productividad. Quiere decir que has sido productivo, ¿no? Has sido productivo. Dentro de los sistemas de trabajo, todos saben que todo, a través de nuestra historia, nosotros como seres humanos, siempre hemos buscado generar valor. Y hemos buscado generar valor no solamente por nuestro conocimiento o por nuestra edad física, sino también explotando a otras personas, ¿no? A otros seres humanos. Y justamente como seres humanos, nosotros hemos pasado por ese tipo de situaciones, ¿no? En el tema antiguamente, obviamente, había el tema de la esclavitud, ¿no? Que básicamente una persona tenía el poder sobre otra persona, ¿no? Y cuando hablamos de poder, es básicamente de todo: la vida, sus sueños, sus esperanzas, sus anhelos, todo es dueño del amo, prácticamente, ¿no? Prácticamente el esclavo hacía lo que pedía el amo, ¿no? Estas personas trabajaban toda su vida sin ninguna remuneración hasta prácticamente la muerte, ¿no? La servidumbre ya apareció después, ya en la esclavitud, prácticamente la servidumbre viene de siervo, mayormente pasó básicamente la Edad Media, después de la época oscura, ¿no? Perdón, dentro de la Edad Oscura, que es la Edad Media, y apareció el tema de la servidumbre, ¿no? Básicamente los siervos, que si bien tenían un amo, el amo era dueño de su trabajo, pero no de su vida, ¿no? O sea, acuérdense un poquito de los temas feudales, ¿no? Había un rey, ¿no? El rey feudal. Alrededor de ellos estaban los señores feudales, la iglesia, los señores feudales, ¿no? El rey les daba tierras a estos señores feudales iban a sus tierras y de ahí contrataban a siervos para que trabajaran su tierra, ¿no? Y le dieran, ¿no?, el fruto de esa tierra, ¿no? Y el que no daba lo que debía darle al rey, perdón, al señor feudal, ese señor feudal tenía el poder de botarlos de sus tierras, ¿no? Por eso les decía que era dueño de su trabajo, mando de su vida, ¿no? La cooperación libre básicamente nació después, ya en la época de la Revolución Francesa, ya 1789, ¿no? 14 de julio, ya ustedes conocen, fue el punto de inflexión entre el inicio de la idea contemporánea, ¿no? Básicamente, este tipo de gremios está agrupado en varios niveles, ¿no? Gremios significa agrupación, pero básicamente agrupación ¿de qué? De personas con ciertas características comunes, que en este caso podrían ser artesanos, herreros, carniceros, carpinteros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tenían ciertas capacidades, ciertos conocimientos y se agrupaban de acuerdo a esos conocimientos, ¿no? Por eso que teníamos artesanos, etcétera, etcétera. Pero dentro de esa organización, por ejemplo, de artesanos, también había un nivel, una estructura, una jerarquía, ¿no? Donde te encontrabas al maestro, obviamente aquella persona que tenía todo el conocimiento del oficio, ¿no? Luego tenías el oficial que tenía un mando intermedio y el aprendiz que recién estaba entrando directamente en el conocimiento del oficio, ¿no? Sabía esa distinción de niveles. La libre contratación, ¿no?, viene a ser específicamente, ¿no?, cuando ya el ser humano, ya obviamente en época contemporánea, decide a qué tipo de trabajo va a ir, ¿no? Ya a partir de la Revolución Francesa, el ser humano puede decidir, ¿no?, dónde voy a trabajar. Tengo el derecho de elegir a dónde voy a trabajar. Obviamente va a haber un contrato, va a haber un contrato individual, significa un vínculo entre mi persona, que yo soy el empleado, y el empleador, que es el dueño de la actividad económica. Obviamente yo me comprometo a poder trabajar de tal hora a tal hora, con generando este tipo de actividades, y el empleador tiene el deber de remunerarme económicamente por el esfuerzo físico o mental que yo voy a realizar, ¿no? Entonces, estamos en una situación capitalista. Sí, el capitalismo funciona de esa forma, ¿no? La contratación colectiva sindical, obviamente, ya nació después, pues, ¿no? Ya prácticamente cuando ya el capitalismo, una vez que nace el capitalismo como capitalismo, ¿no?
Obviamente nace también ahí la escuela socialista o marxista, creo que ya lo conversamos cuando vimos las escuelas, ¿no? Entonces, en la escuela o contratación colectiva sindical aparece obviamente a través de la segunda revolución industrial, ¿no? Perdón, sí, la segunda revolución industrial, ¿no? Entonces, obviamente, pues ahí se generó un tema de represión, un tema de lo que es que el amo, el capitalista, explotaba al trabajador de tal forma de que este trabajador pueda generar la mayor cantidad de riqueza, ¿no? O sea, la plusvalía, que finalmente se quedaba el dueño, ¿no? Entonces ahí nació Carlos Marx diciendo que no, que el capitalismo había generado una desigualdad entre los seres humanos y que todo debería ser equilibrado, ¿no? Entonces nacieron ahí con un medio de protegerse del abuso del capitalismo los sindicatos, ¿no? ¿Qué son los sindicatos? Los sindicatos son agrupaciones que se generan dentro de una empresa con la finalidad de proteger sus derechos laborales, ¿no? Frente a la presión del capitalista o el dueño de los factores productivos, ¿no? ¿El sindicato existe hasta ahora? Sí, ustedes lo mismo lo han visto. Aquellos que estudian en colegios nacionales, el SUTEP, por ejemplo, es un sindicato, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú, que agrupa a todos los docentes, ¿no? De todo el país, ¿no? Y ese grupo de sindicato está dentro de lo que es la estructura educativa del Ministerio de Educación del Estado, ¿no? Entonces, cada vez que hacen huelga, obviamente es contra el Estado, pues, ¿no? Que es su empleador, ¿no? Pero eso no quiere decir que en las empresas privadas también no hayan sindicatos. Sí hay sindicatos, ¿no? La ley te permite, la Constitución pero del Perú te permite, ¿no? Como un derecho del trabajador de generar sindicatos dentro de la empresa, ¿no? Dentro de Bacus hay dos sindicatos, el sindicato de operarios y el sindicato de empleados. En LAN, hasta que yo recuerdo, habían 5 sindicatos en LAN Perú. El sindicato de pilotos, sindicato de tripulantes de cabina, sindicato de despachadores de vuelo, sindicato de mantenimiento y sindicato del área de ventas, del counter, ¿no? Del personal de tráfico, tráfico de ventas, no sé cómo le dice, ¿no? Entonces, y así vamos a encontrar en otras empresas, sindicatos. ¿Por qué? Porque la ley te lo permite. La ley te lo permite. Y obviamente lo que buscan es que evitar que la empresa pues abuse de los derechos de los trabajadores, ¿no? Otra forma de trabajo atípica que podemos determinar dentro de lo que es, según lo que indica la OIT, la Organización Internacional de Trabajo, en el cual Perú está adscrito a la OIT, nosotros como país estamos adscritos a la OIT, es más, recogemos muchas recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, que es parte de la ONU, ¿no? En materia laboral, con el fin de preservar, pues, los derechos laborales de los trabajadores, ¿no? Muchos de los eh, conceptos que da la OIT están dentro de nuestra norma, ¿no? Obviamente nosotros seguimos los lineamientos de la OIT, pero no estamos sujetos a una imposición, ¿no? Básicamente, traemos las sugerencias, recomendaciones, pero no hay ¿cómo les podría decir? Una imposición de la OIT sobre nosotros, ¿no? Cada país es independiente, elige lo que mejor puede tomar de la ley o de las sugerencias de la OIT y los plasma en sus reglamentaciones o en sus normas, ¿no? Bueno, obviamente una forma de trabajo atípica es la esclavitud, ¿no? Pero no es la esclavitud como vimos hace 2 siglos o 3 siglos quizás, ¿no? Ahora es diferente. Hay una esclavitud, pero el trabajo forzoso, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de los niños que trabajan en las calles, ¿no? Que obviamente no todos trabajan porque lo tienen que hacer, sino porque hay detrás personas que abusan de esos niños para que laboren en la calle y lo que ganen se les den a ellos. O sea, están explotando al menor para poder ganar dinero, ¿no? Por ejemplo, otro tipo, el trabajo infantil, sobre todo en las zonas de frontera, en la minería ilegal, también encontramos formas de explotación, ¿no? Otra forma es la trata de personas, sobre todo cuando son mujeres o también extranjeras que vienen al Perú y que son explotadas por otras personas que mayormente son llamados, ¿qué les podemos decir? Si no me equivoco, son proxenetas, etcétera, tienen un nombre, ¿no? Entonces, todo eso obviamente genera un tema de coacción, ¿no? De violencia, de amenaza, ¿no? Ese es el trabajo forzoso, ¿no? Ahora, podemos decir que una forma de trabajo forzoso podría ser
La trata de personas, sí, porque lo vemos no solamente aquí en Lima, lo vemos en varios lugares del Perú, donde se traen personas de otros países, ¿no? Para que ejerzan el meretricio, ¿no? Y obviamente estas personas tienen que pagarle a aquellas personas que la trajeron, ¿no? Trabajo forzoso, ¿no? La extorsión también podría ser un tema de trabajo forzoso, sí, porque te acción de una forma te coacciona, te amenaza, ¿no? ¿Te das cuenta? De tal forma de que tú también, por el temor, tengas que pagarle, ¿no? ¿Cuántas veces estamos viendo esa forma de trabajo forzoso o coacción que vemos en el país, ¿no? El empleo multipartita es un tipo de empleo que se dio mayormente y con mayor intensidad durante la época de Fujimori, 1990-2001, ¿no? Este tipo de empleo multipartita, ¿qué decía? Que específicamente son los servicios en el Perú los que mayormente trabajan de esa forma, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hace años, en la época de Fujimori, obviamente, ¿por qué Fujimori hizo este tipo le dio mucho poder al empleo multipartita? Porque en esa época, cuando el Perú recién salía del gobierno de Alan García, que dejó destrozado el país, Fujimori tuvo que hacer lo que tenía que hacer. Tenía que dar una política económica muy duras para la población, ¿no? Y las medidas fueron muy duras y muy terribles, pero tuvo que hacerse, porque si no hacía ese cambio radical, el Perú hubiera seguido lo mismo que los 80, ¿no? Entonces, a raíz de esa política económica agresiva que dio y que lamentablemente los peruanos lo pagamos, ¿no? Porque los precios subieron muchísimo, el Estado comenzó también una política de invertir en ayuda social, en deshacerse de las empresas públicas, ¿no? Entonces, ahí donde nace eso, ¿no? Al deshacerse de las empresas públicas, invitaron al capital extranjero a invertir en el Perú, pero con condiciones muy desfavorables para el trabajador peruano, ¿no? Y justamente es el empleo multipartita. Una de ellas es Telefónica del Perú, que ahora es Movistar. Y la Telefónica del Perú llegó a través de una licitación internacional donde participaron empresas españolas, americanas, italianas, francesas, si no me equivoco, ¿no? Y al final el Estado peruano le dio la prueba pro a Telefónica del Perú española, ¿no? Telefónica en ese momento se llama Telefónica del Perú. Ellos compraron la compañía peruana de teléfonos, la CPT, y con ellos se tomaron todos los activos de esta empresa. La línea fija, la línea móvil, que recién estaba apareciendo, la línea de internet, que también recién está apareciendo en el Perú, ¿no? Y todo lo que es tema de comunicaciones, ¿no? Entonces, Telefónica hizo una millonaria inversión en el Perú, obviamente, ¿no? Contrató personal, pero no lo contrató directamente, sino utilizó los servicios como intermediarios. En realidad, el empleo multipartita o los servicios en el Perú son intermediarios. Intermediarios. ¿Qué quiere decir? ¿No? Que si yo quiero trabajar en Movistar, yo no me contrataba a Movistar, sino me contrataba ese service. Y ese service, al contratarte, te pagaba un sueldo que era bastante menor de lo que Movistar le pagaba el service. Por ejemplo, si Movistar le pagaba el service 2.000 soles por un trabajador que contrate, el service te pagaba 1.500 o 1.000 soles. Su ganancia del service era 1.000 soles que te retenía, ¿no? Ellos son los que te pagaban, tú perteneces a la pandilla del service, así trabajaras en Movistar. Es más, si algo te pasaba en Movistar, un accidente laboral, no era culpa de Movistar o de Telefónica del Perú, era culpa del service. El service tenía que cubrir todo tu tratamiento y a la vez se demoraba mucho. El abuso de los servicios era terrible. No te pagaba puntual, te pagaba de forma impuntual las gratificaciones, no te cumplía con el tema del pago de la CTS, no te cumplía con el tema de la ayuda, el tema del seguro de salud, si tenías un accidente, una dolencia. Entonces, era un abuso bien, bien crítico de los servicios en esa época, ¿no? Entonces, muchas empresas privadas o extranjeras que vinieron aquí tomaron esa figura. Eso fue lo que se puede criticar a Fujimori, ¿no? Que dio demasiada apertura a la explotación del trabajador, ¿no? Esa es una forma, el empleo multipartita es una forma de explotación. Obviamente ya después de veintitantos años después, ya no es así. Ya, si tú quieres trabajar en una empresa, directamente vas a trabajar con la empresa, ya no a través de una empresa como el Service, ¿no? ¿Me dejo entender? Entonces, si yo quiero trabajar en Bacus, directamente con Bacus. Si yo quiero trabajar en Movistar, directamente con Movistar,
¿no? Ahora se maneja de esa forma, ¿no? Esos trabajos directamente. Todavía existe el trabajo de service, pero ya está más regulado, ya está más controlado por la SUNAFIL, por ejemplo, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, que ahora, que antes no existía y ahora existe, que de alguna forma intenta buscar proteger los derechos de los trabajadores, ¿no? Y que el empleador cumpla con lo que se ha indicado en el contrato, ¿no? Entonces, ahora, ¿todavía sigue existiendo los servicios? Sí, de alguna forma sí, pero su ámbito de responsabilidad o de dominio sobre el trabajador ha reducido bastante, ¿no? Mayormente son intermediarios, por ejemplo, Manpower, ¿no? Manpower es una empresa también que ha sido un service, pero todavía sigue funcionando como empresa de recursos humanos. Ellos pueden hacer labores, por ejemplo, de reclutamiento y selección de personal, ¿no? Bacus contrata a Manpower para que haga todo el proceso de selección y reclutamiento de personal para su línea de producción de cervezas, ¿no? Ellos hacen el proceso, te envían los candidatos a Bacus, 5 candidatos, y Bacus decide quién se queda, quién no se queda. Pero ellos van directamente con Bacus, no con la empresa Manpower. ¿Me dejo entender? Ellos solamente sirven como un tema de reclutamiento y selección de personal, que mayormente algunas empresas ya están funcionando de esa forma, ¿no? Un poquito que han cambiado su rubro, ¿no? Dan ese servicio. Algunas empresas que no lo pueden hacer. El empleo temporal es un empleo que también, ¿no? El trabajador tiene un contrato o un vínculo con la empresa, pero en forma temporal. Sobre todo cuando tú trabajas en forma directamente por 3 meses. Te contrata por 3 meses. ¿Es un trabajo temporal? Sí, porque temporal viene de tiempo, ¿no? Tú vas a tener todos tus beneficios laborales durante 3 meses. Y de 3 meses ya termina tu contrato, chao, ¿no? Ejemplo de empleo temporal, ahí donde ven ustedes los trabajadores de regalos en campaña navideña, ¿no? Que ya no es mucho, pero antiguamente seguramente ustedes veían en Navidad que en Saga o en Ripley afuera siempre habían personas que te envolvían los regalos, ¿no? ¿No? Ahora ya no es mucho ya, ahora te dan directamente el papel, ¿no? Pero antiguamente contrataban a estas personas por 1 mes o 2 meses para que realicen la labor de empaquetado de regalos, ¿no? ¿No? Y también otras empresas, sobre todo que cuando tienen su carga de ventas en Navidad, contratan personal solamente por ese periodo, ¿no? Por 1 mes, 2 meses, específicamente para poder hacer determinadas tareas, ¿no? Pero igual tienes todos tus derechos, ¿no? Considerados dentro de tu contrato. El empleo encubierto es otra forma también de empleo que se da dentro de las organizaciones, ¿no? El empleo encubierto es básicamente cuando el empleador restringe tus derechos laborales, ¿no? ¿Cómo así, profesor? Será muy sencillo, ¿no? Por ejemplo, si tú trabajas en una empresa textil, ¿no? Y la empresa textil ya no quiere contratar personal en planilla, tú puedes ir a trabajar con la empresa, ¿no? Pero como tú necesitas trabajo, tú le dices, mira, yo trabajo contigo, no importa, pero te pago con recibo por honorarios o por servicios o te facturo por otros servicios. Entonces, ¿qué hace? El trabajador, porque necesita trabajar, trabaja igual en la empresa, ¿no? Trabaja igual con todos sus compañeros. La diferencia es que sus otros compañeros están en planilla, él no. Entonces, él no va a recibir CTS, no va a recibir gratificaciones, no va a recibir, no se le va a descontar FP, ¿no? Prácticamente no va a existir en planilla, ¿no? Pero está trabajando en la empresa. ¿Es un trabajo encubierto? Sí, porque obviamente se le restringen sus derechos laborales, ¿no? ¿No? Se restringen sus derechos laborales. ¿Me dejo entender? Entonces, esa es básicamente una forma de trabajo encubierto, ¿no? El trabajo del consente podría ser también un empleo encubierto, también, ¿no? Porque ahí a ellos se les restringen mucho los derechos laborales, ¿no? Muchos de ellos, y quizás yo diría la mitad o más de la mitad, no están en planilla, están con recibo por honorarios, ¿no? ¿Es un trabajo encubierto? Sí, porque este señor que está trabajando toda su vida ahí, 2 años, 3 años, sigue sustentando sus ingresos con recibo por honorarios. Solamente le pagan el mes. ¿Y dónde está su gratificación? ¿Dónde está su CTS? ¿Dónde está su seguro vida ley? Quizás ni siquiera tiene eso. No tiene el derecho a poder faltar a una AFP. Obviamente no le van a descontar la quinta categoría porque no está en planilla. Lo que le van a descontar, lo más probable,
es el impuesto a la renta, que para un trabajador independiente es el 8%, ¿no? Entonces, así vamos a encontrar muchísimo. Es más, el año pasado, si no me equivoco, cuando hubo las protestas, hace 1 o 2 años, en el sur, sobre todo de las agroexportadoras, ¿no? Que muchas personas se hicieron, bloquearon la carretera en la Panamericana Sur, en Ica, si no me equivoco, porque las empresas agroexportadoras estaban abusando de sus derechos. Y cuando fue la SUNAFIL, identificó que no solamente había trabajo encubierto, que personas estaban trabajando y no estaban en planilla, sino había empleo multipartita, ¿no? El empleo multipartita está prohibido para actividades que son el core del negocio. ¿Qué quiere decir el core? Que es la actividad principal. Si una actividad agroexportadora, una empresa agroexportadora, obviamente la cosecha y la siembra es la parte principal, eso no lo puedes tercerizar. Tiene que estar dentro de planilla. Lo que puedes tercerizar es, por ejemplo, el regadío de agua, ¿no? La contratación de semilla, ¿no? El alquiler de maquinaria. Eso lo puedes tercerizar, pero no la actividad principal, ¿no? Es Profesor, una forma de disculpe trabajo la encubierto. interrupción. Sí, sí. Profesor, sí, disculpe la interrupción, ya estamos en cambio de horario. Hasta 8:23 minutos me faltan, ¿no? 8:20. 3 minutos, ¿no? Bueno, lo que yo Estamos veo, 3 minutos 8:22. acá. Sí, 3 minutos. Ya, termino. Entonces, el empleo a tiempo parcial es básicamente menos de 8 horas. Básicamente menos de 8 horas, ¿no? Que trabajes menos de 8 horas, ¿no? Es básicamente el tiempo parcial, menos de 8 horas. Ejemplos, el trabajo, las docentes que trabajan con niños, con infantes, de 8 a 12 creo que trabajan, ¿no? Es un trabajo infantil, es un trabajo, perdón, un tiempo parcial. Las personas que trabajan en la comida rápida, en KFC, Bembos, trabajan prácticamente, ¿no? Dentro de eso, ¿ya? Listo. Entonces, vamos a cerrar. Bueno, no he podido terminar, jóvenes, porque es bastante extenso, pero les dejo ahí cualquier duda que ustedes tengan. Igual el Botichat les va a ayudar. Ahí les voy a dejar las alternativas aquí para que ustedes puedan cerrar sus temas, ¿no? ¿Ya? ¿Listo? Listo, jóvenes. Muchas gracias. Disculpen no poder terminar, pero bastante extensa la PPT. Listo. Muchas gracias. Que tengan muy buenos días. Hasta luego. Gracias.